Muy pero muy buenas noches para todas y para todos, bienvenidas y bienvenidos. Nuevamente feliz día para todas las damas hermosas, maravillosas, mamás, hijas, abuelitas, primas, tías, etc. Para todas las mujeres, un feliz día de verdad, porque ustedes son tan importantes, que si no hubiera sido porque ustedes existen, no existiríamos nosotros los hombres. Amén. Entonces, valórate siempre, quiérete. Las que me están escuchando por internet, siempre dense el valor que Dios les ha dado. Amén. Amén. Bueno, hoy hay una palabra bien especial, como siempre Dios trae por cada uno de mis hermanos, de todos cada uno de nosotros, en una dirección, en una enseñanza, en una clase, en una predicación. Una maravillosa palabra. ¿Por qué? Porque viene de parte del Señor. Amén. Y bueno, sé que se van a despejar muchas dudas de muchas personas que vinieron hoy con una pregunta o con una expectativa, y que también los que nos vean más adelante a través del internet, del canal de YouTube, también van a despejar. Es una palabra que cuando empecé a estudiar, encontré muchas cosas que a mí, en lo personal, me resolvieron muchas dudas, me hicieron desaprender muchas cosas y aprender otras, conforme a la palabra, de errores que uno adquiere a través de los años de conocer a Dios. Bueno, si de pronto usted está notando, o de pronto se está viendo el video, como título tenemos como una pregunta: ¿se sufre en el cristianismo únicamente por el pecado? Un poco largo, pero ese será como el título, porque el título es más como una pregunta, y se puede prestar quizás para muchos títulos esta palabra, pero hoy va enfocada hacia ahí, hacia esa pregunta. Tú estás sufriendo, yo estoy sufriendo, los que nos están viendo están sufriendo muchas situaciones, enfermedades, porque hay pecado en nuestra vida, ¿sí o no? Y eso es lo que vamos a resolver. Para eso vamos a ir a la palabra. Perdone que hoy vamos a ir quizás un poco rápido, porque tenemos que ver varios punticos. Entonces yo le pido el favor de que estemos muy atentos de esta palabra y de cada punto, porque de verdad que lo que Dios nos trae hoy es importante. Más o menos esta palabra la estaba estudiando hace aproximadamente unos 2 meses. Entonces ya es hora de entregarla al pueblo, pero necesito que tú tengas toda la receptividad posible a su palabra. ¿Amén? Amén. Lo digo porque yo sé que hoy es viernes, hoy hay cansancio, etc. Igual hay que afortunadamente registrar el video, si quieres volver a verla. Pero entonces hoy vamos a estar bien despiertos para poder entender lo que Dios nos quiere decir. Vamos a ir al libro de Juan, capítulo 9. Y cuando estemos en el capítulo 9, vamos a ir al versículo 1 al 12. Amén. Yo tengo la Reina Valera, esa versión, personalmente es la que más me gusta. ¿Listo? Dice la palabra. Tiene como título: Jesús sana a un ciego ¿de qué? De nacimiento. Entonces ya estamos ahí. Amén. Dice: al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento, y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Y responde Jesús en el 3: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. 4: me es necesario hacer las obras
del que me envió, entre tanto que el día dura y la noche viene. Cuando nadie puede trabajar, entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego y le dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían: ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían: él es, y otros: a él se parece. Él decía: yo soy. Y le dijeron: ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo: aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo: ve a Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron: ¿dónde está él? Y él dijo: no sé. ¿Amén? Amén. Bueno, vamos a iniciar aquí con algo muy especial. Los judíos antiguamente, o en la época de Jesús, tenían unas creencias adoptadas por los griegos, en las cuales ellos necesitaban, para poder ser perfeccionados, purificar sus almas, porque en vidas pasadas habían cometido errores, habían cometido faltas, que quizás en esta vida la estaban pagando. ¿Sí? ¿Se les parece algo a la actualidad? Es una filosofía que se ha transformado, pero que me puse a investigar si era verdad, y correspondía desde data añísimos atrás, de la reencarnación, donde ellos seguramente piensan que porque pecaron antiguamente van a evolucionar en otra persona en cierta manera. Si se portaron bien, pues va a ser mejor; si no, va a ser peor, y conforme a eso van a lavar sus culpas. Y en la Torá, es decir, en el Antiguo Testamento, en el Pentateuco, se enseñaba que por la genealogía que tú tenías y por las generaciones que pecasen, ibas a acarrear maldición, pues a causa de los pecados de tus abuelos, etc. Es por esto que vemos evidenciado aquí en el libro de Juan, que le preguntaban los discípulos: bueno, ¿aquí quién pecó? Pues Jesús, para que este hombre esté así enfermo, ciego y de nacimiento, ¿él o sus padres? Y vemos claramente la respuesta de Jesús, de que no fue ni él ni sus padres. Es decir, no fue ni la maldición generacional, ni fue que él estuviera pecando. Entonces, es verdad que la muerte y la enfermedad entró al mundo por un hombre, o por el hombre. ¿Sabemos quién es? Adán, ¿cierto? Porque de él es la semilla que se contaminó con el pecado, ¿verdad? Se contaminó con el pecado. Esto está en Romanos, pues ustedes de todas formas de pronto están anotando, capítulo 5, versículo 12. ¿Alguien quiere leer, por favor? Romanos, capítulo 5, versículo 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado, y por el pecado la muerte, hacia la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Correcto. Pues si bien es cierto, entró al mundo la muerte y la enfermedad por un hombre, pero en ningún momento está diciendo que todos nuestros problemas, que todos nuestros sufrimientos y que todas nuestras enfermedades sean a causa de las maldiciones por allá de Adán, o quién sabe quién de nuestros antepasados. Entró por el hombre,
pero hay varias posibilidades por las cuales tú y yo estamos atravesando esa situación difícil y esa enfermedad. Vamos a encontrar que aquí este hombre estaba ciego de nacimiento, pero también debemos interpretar un paralelo de que hay muchas personas de que están ciegas y que inclusive Jesús sabe por qué en ese momento plasmó un milagro en la vida de ese varón para dar testimonio a aquellos que rodeaban, que se llamaban los fariseos, para decirles que quizás este hombre estaba ciego de nacimiento en sus ojos carnales. Hay muchos que están ciegos en sus ojos espirituales y no ven absolutamente nada. Están ciegos porque no han conocido a Dios, no han visto a Dios, no de verlo, sino en su corazón. No lo han podido conocer. Y muchos de ellos que se dicen seguir a Dios son ciegos que tratan de guiar a otros ciegos. ¿Y qué dice la Biblia cuando un ciego guía a otro ciego? Se van los dos para el hueco. Amén, lamentablemente. Entonces vamos a analizar parte por parte esta palabra. Vamos a iniciar. Él era ciego de nacimiento. Estamos aquí en el versículo 1. Había un cieguito de nacimiento, es decir, no veía absolutamente nada, nunca, no era como esas personas que antes vieron y después quedaron ciegas. Él no tuvo esa oportunidad, siempre fue ciego. No sabía por qué nació así. Entonces, pues imagínate, qué pecado igual iba a cometer desde bebé. Entonces, él nació ciego. Ahora, tenía un problema, en este versículo había un problema y había un dilema, que si lo pasamos a la actualidad, yo les pido por favor que hagamos silencio, porque estamos hablando de la palabra de Dios, y sería una falta de respeto a la palabra de Dios. Y aquí había un dilema teológico, llamémoslo así. Sabemos que es teológico. Teo es Dios y logía es estudio. Entonces el estudio de Dios. Había aquí un dilema de las creencias de aquella época y ahora de las actuales, de que definitivamente solamente había dos posibilidades. Entonces le preguntaron a Jesús: bueno Dios, resuélvenos aquí este dilema, porque aquí hay un problema muy grande. El hombre está ciego de nacimiento y no entendemos por qué le pudo haber pasado esto. Pues si nació así, ¿qué culpa es de bebé? Entonces, ¿quién pecó? ¿Él? De pronto no. O fue que pecaron sus padres, sus familiares. Entonces, aquí se empieza a ver ese debate teológico, porque como en el Antiguo Testamento habían las maldiciones generacionales, como les estaba explicando ahorita, fueron lo primero que ellos habían podido pensar. Ahora, si es verdad, le hago aquí un paréntesis, antes de seguir, de que sí hay maldiciones que se heredan genealógicamente. Muchos, científicos han comprobado de que en el ADN, por ejemplo, si tú encuentras un puntico aquí determinado, te explican, ese significa el alcoholismo, por ejemplo. No es que sea un punto, sino que va en el ADN que se transmite de generación en generación ciertas falencias o facultades que se pueden plasmar en los demás, es decir, en los hijos de los hijos. ¿Por qué? Pues porque llevan como esa esencia y la transmiten. Hemos escuchado hablar de que la diabetes es hereditaria, la hipertensión es hereditaria, y que no me dejan una herencia de pronto de una casita, sino de una enfermedad bien fea. ¿Sí? Las enfermedades venéreas, es decir, un SIDA. Si la mamá está infectada de SIDA, lamentablemente lo más probable, aunque hay casos que no, es que el niño nazca con SIDA. ¿Sí? Entonces, vemos que hay cumplimiento de la palabra, pero a lo que voy es que no es la única posibilidad de que una persona esté sufriendo una enfermedad o que esté sufriendo en cualquier área de su vida, que sea generacionalmente, no necesariamente va a ser así. Pero sí hay maldiciones que lamentablemente se transmiten. Entonces, si es drogadicto o alcohólico, a veces las mamás antes ayudan de que usted va a ser igualito a su papá, borracho, y antes lo amarran más. Pero sí hay posibilidades de que un papá alcohólico genere un hijo que si llegase a tomar trago le empiece a gustar el licor. Puede pasar que eso se transmita, y eso va en el ADN, o sea, está comprobado. No solamente que la Biblia tenía razón a nivel espiritual, sino a nivel científico, de que verdaderamente se puede transmitir. Ahora, hay una buena noticia.
Que Jesucristo entró ¿a qué? A romper todas estas maldiciones cuando murió en la cruz. Es decir, que tenemos una posibilidad cuando ese fuese el caso, que es acudir a nuestro Señor Jesucristo y a su sacrificio, para que si es su voluntad se pueda romper esa maldición. Y uno de los ejemplos más grandes que podemos ver de que las maldiciones se pueden romper es que tú y yo estamos aquí sentados, o ustedes sentados, yo estoy aquí hablando, ustedes algún día están predicando, estamos en la obra del Señor trabajando. Es decir, se rompen maldiciones cada vez más y cada vez estamos obedeciendo más la voluntad de Dios de predicar su evangelio, de hacer su obra. Y eso es algo muy hermoso, porque sé que muchos de los que estamos aquí antes éramos, llamémoslo por una palabra, basura, o no éramos nada delante del Señor, hablando, ¿no? Con mucho respeto, delante del Señor éramos eso, ¿sí? Él no nos podía soportar sino hasta que la sangre de Cristo nos lavó. Antes no, por nuestro pecado. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a ver del versículo 3 al 7. ¿Qué vino un milagro? Respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino que las obras de Dios se manifiestan en él. Me es necesario hacer las obras que me envió, entre tanto que el día dura y la noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego y le dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó ¿cómo? Bien. Viene el milagro en la parte de esta maravillosa y real historia del milagro. Si usted quiere anotar, yo anoté y estuve investigando cuántas veces Jesús sanó o utilizó la saliva. Y encontramos 3. Una está en Marcos, si de pronto está anotando para que quede registrado en el video, Marcos capítulo 7 versículo 33, otra en Marcos 8 versículo 23 y la otra en Juan 9, 6, que es la que estamos viendo. Esas 3 vamos a encontrar palabras pues ya verificadas que sí, efectivamente Jesucristo usó la saliva. Sí me puse a investigar qué tenía, o sea, traté de investigar, pero no pude encontrar por qué Jesús utilizó la saliva. O sea, ¿por qué usó la saliva? ¿Por qué usó el barro? ¿Por qué hizo ese lodo? Cuando él sencillamente podía haber dicho sencillamente anda, ve y ya. Pero quiso utilizar otra forma. Muchos dicen que él es un Dios creativo, que él puede hacer esto o aquello, pero realmente la conclusión que yo personalmente saqué es que no es relevante porque no está. Es decir, no hay problema con eso, de cómo lo haya sanado. Pero sí registra que utilizó un método diferente. Quizás en otros esquemas. Pero, o sea, sí aparecen varias explicaciones si tú quieres de pronto investigar, pero no hay una que realmente sea como bíblica, un sustento. Entonces, no, nos dicen que sí, que la saliva es el agua del fruto del Espíritu, bueno, en fin, pero no hay algo como que realmente te diga sí, sí me convence. Entonces, sencillamente no es relevante, pero él lo hizo de esta forma y con saliva. Ahora, ¿cuál es el problema? Que muchas personas, cuando son utilizadas por Dios, y me puse a ver y están, que quieren ministrar sanidades igual que maestro. Y van y cogen tierra y escupen y se la montan al cieguito o al que tiene el defecto y resulta que no pasa absolutamente nada. Y lo que sí entendí es que Dios hace como Él quiere porque Él es soberano. Y las cosas que hizo Dios las hace una vez, 2, y para de contar. O a veces una sola vez y ya. O cuántas veces registra la palabra que Dios se la pasó caminando en las aguas. Y no les digo, a uno le dan ganas cuando escucha la palabra, ¿será que si Él pudo, yo puedo? Pero vaya, entonces no es así, porque si no, entonces quería decir que yo entonces voy, cojo una varita o cojo la escoba y me voy, de pronto ya la quebrada, ¿cómo se llama? De arriba y le pego al agua a ver si se nos abren las chubas, a ver si se abren las aguas, y no se van a abrir las aguas. Porque fue una vez que sucedieron esto. Ok, venga hermanos, nos reunimos los cristianos y vamos a empezar a orar porque va a volver a caer el Pentecostés. Una vez y ya. ¿Por qué? Porque Dios lo que hace con estos milagros
es mostrar su soberanía, de que solamente Él lo puede hacer y punto. Y Él hace como Él quiere y cuando Él quiere. Entonces el error que caemos muchos es quizás de querer de una forma carismática mostrar milagros y desarrollarlos de una manera igual que registra la Biblia, cuando fue solamente una vez que está registrado y ya. Por eso, mi hermano, debes de entender, o a lo que voy con esto que te estoy diciendo, es que Dios hace cosas diferentes contigo, y no va a ser igual. Y van a pasar cosas que Dios quizás haga contigo que no estaban registradas en la palabra, otras que están parecidas, pero va a hacer milagros contigo de una forma diferente. Pero no tiene que ser exactamente igual todo a lo que está escrito, porque Él le gusta sorprender. A Dios le gusta sorprender y Él es soberano. Él hace como Él quiere. No mandas tú, no mando yo, manda Él. Y Él es el que dice quién hace, cómo lo va a hacer. Y prepárate. Él decide quién se sana y quién no se sana. ¿Sí? Vamos a ver ahorita dos posiciones que vamos a examinar. Pero antes de eso, vamos a continuar con lo que estábamos leyendo. Ahora, después de que ocurre el milagro, viene otro suceso del 8 al 12, que es donde, si le dimos, que salieron, como decir, los vecinos, las personas, que lo vieron por el camino al cieguito, y dijeron, bueno, ¿quién es? Ese es el ciego, pero ¿cómo si no está ciego? ¿Usted es? ¿O qué pasa? Entonces muchas veces, por ejemplo, nosotros conocemos a los vecinos que a nosotros nos rodean. Imagínate esto. Por ejemplo, yo conozco que tengo una vecina en la esquina, que es muy buena persona, pero no es que la conozca así íntimamente, es decir, que sea mi súper amiga, sino que por ser mi vecina, pues uno la ve casi que todos los días. Pues conozco que ella es una señora, muy buena persona, pero que con ella no se necesitan cámaras de seguridad, porque todo queda registrado, porque todo lo sabe y todo lo registra. Y ya conozco que esa vecina es así. Conozco dos vecinos abajo que son una pareja que sé que cuando estaban gritando, aunque ya lamentablemente se lo llevaron para la cárcel al señor, porque se peleaban con su esposa, la golpeaban muy fuerte y después se escuchaban gritos de llanto y de dolor por los golpes y después suspiros de amor. Y así se la pasaban. Hasta que un día definitivamente el señor ya se le pasó la mano y tocó venir a la policía y ahorita el señor está en la cárcel, la señora quién sabe para dónde se fue. Pero conozco unos vecinos que tienen ese caso. Enfrente conozco una señora que ella casi no puede caminar. Un día me pidió favor que la ayudara a bajar en una silla de las escaleras, porque como que se cayó, se partió alguna parte importante, y conozco eso. Pero usted imagínese tener un vecino que de pronto es paralítico, o usted lo ve siempre en silla de ruedas, y un día sale, hola vecina, y pegando carrera. ¿Qué pasó aquí? Aquí pasó algo raro, esto está loco, usted es el vecino o te da pena preguntar, pero ¿qué es esto? O el hermano gemelo que se camina, ¿qué pasó aquí? Entonces tú dices, bueno, algo pasó. ¿Qué pasó? Pues que pasó un milagro. Entonces esto se presentó en ese momento y con todos esos fariseos y todas las personas que estaban allí, porque Jesucristo hizo un milagro para que lo vieran muchas personas. O si no, ¿por qué crees que inclusive le dijo, espérate un momento, yo te coloco saliva, te coloco lodo, no es que vayas a ver, te vas y te lavas al estanque y ahí sí, vas a ver. Entonces lo hizo desplazarse para que viniera, para que lo vieran las personas y fuera el objeto de la vista de los demás para mirar ese gran milagro que hizo Jesucristo a través de su vida. Amén. Entonces les puso ese milagro a través de estos vecinos que estaban observando. Ahora, tú y yo estamos pasando muchas dificultades, unos con enfermedades, otros de otra forma, y no creas que los vecinos no lo notan. Ellos lo saben, pero van a ver cuando Jesucristo se revele a tu vida y haga el milagro, y van a decir, ¿es este el que tal cosa? ¿O era este el borracho y ahora mire? Porque ya no se puede hablar del mayor de los milagros, que no es precisamente que alguien se sane de una enfermedad física. Y van a decir, wow, efectivamente Dios existe, porque mira lo que pasó.
Amén. Y así quisieran estos fariseos buscarle por aquí y por allá, no pudieron. Él me sanó y punto, es lo que decía el cieguito y el contento. Vamos entonces ahora sí a la pregunta con la que iniciamos esta maravillosa palabra, y es: ¿existe alguna relación, algún nexo entre el pecado y el sufrimiento? Obligatoriamente. Y esta respuesta, por tiempo, yo les voy a dejar una tarea, y es que leamos el libro de Job. Pero les quiero hablar un momento de Job. En los primeros capítulos dice que Job era el hombre más entregado al Señor, respetuoso de Dios, entregado a su palabra y a su ley, que no fallaba, que claro, pecador porque todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios, pero en cuanto a obediencia, Job, 1A en obediencia. Y asimismo le vino, como todos sabemos, un sufrimiento, pero de calibre mayúsculo, a alguien que era recto delante del Señor. Entonces parece una locura, parece injusto, para los ojos inclusive de muchas personas que estamos caminando en el Evangelio desde hace mucho tiempo, porque dijimos, bueno, si esto le pasó a Job, ¿qué me va a pasar entonces a mí? Que no soy ni la mitad de recto de él, ¿verdad? Y eso puede venir. Para peor, vemos que le dejó una esposa que se esperase que fuera al revés, que si hubiera llevado a la esposa le hubiera dejado más bien el resto, pero le dejó a la esposa que era una cosa, un aguijón tremendo, porque hasta le decía, maldice a tu Dios y muérase. No, pues qué linda, cómo me ama esa esposa. ¿Sí? Y aparte unos amigos que en vez de ir allá a echarle ánimo, porras a Job, se fueron a juzgarlo y a ver por dónde le encontraban y le dijeron, ¿sabe qué, Job? Usted está así es porque pecó. Algo tuvo que hacer y no se hagan loco. Y él, o sea, si ustedes se imaginan, pero es que tengo lepra, se me murieron todos mis hijos, todo mi ganado y eso se murió y me dejó a mi esposa. Entonces, qué cosa tan tremenda. Entonces, muchos son los sufrimientos y enfermedades que Dios ha permitido que se manifiesten en nuestra vida. Y examinemos y verá que es así. Mis hermanos venezolanos saben qué es el sufrimiento, saben lo que es ser despojados de su país, de su nación, y fuera de eso muchos venían enfermos. De pronto no aquí en la iglesia, pero cuando uno ve las noticias ve muchas personas y uno nota, algunos de ellos son cristianos, otros que yo me encuentro porque como trabajo en moto en la calle, en los semáforos, que sé que son cristianos, pero rebuscándosela con un dulce para ver si alguien les da una moneda, después de haberlo tenido todo. Y es algo muy difícil, y así para nosotros, que cada uno sabe en lo que Dios ha trabajado haciendo que suframos y que venga alguna enfermedad. Uno de mis errores era pensar que Dios no permitía o no me quería ver enfermo. Y no jura, pero dice, así es, y Dios no te quiere ver enfermo. Pero yo no me he fijado en esta palabra, de que es que no se trata de eso. Todo en la vida cristiana se trata de propósitos, porque es que nadie va a decir que Dios es malo porque permita algo. ¿Tú crees que Dios no sabía antes de crear a Luzbel que Luzbel iba a desatar maldiciones tan grandes hasta llegar a la enfermedad? Él lo sabía y aún así creó a Luzbel. Dios es soberano, tenemos que entender eso. Él es soberano y Él hace como Él quiere, vuelvo y repito. Entonces, Dios está manifestando en la vida de Job con estas enfermedades. Dios está manifestando en la vida del ciego con esa ceguera. Pero mira, lo mejor de todo y de los que me están escuchando es que Dios se está manifestando o se va a manifestar en nuestra vida a través del sufrimiento y de la enfermedad que Él ha permitido que tengamos o que vivamos con ella desde hace muchos años y nos haya querido ir. Sino, ¿cuánto tiempo duró la mujer con el flujo de sangre? Es que no me acuerdo, pero fueron muchos años. No sé, ¿fueron 18? 12.
Fueron muchos años y hubieran podido ser más. El cieguito desde que nació. Pero hay propósito ahí. Hay propósito ahí. Entonces, encontramos aquí que hay dos posibilidades. ¿Sí? Dios se manifiesta en tu vida, está tratando tu vida, está tratando tu familia con esa enfermedad, con ese problema familiar que tienes. Por ejemplo, mis hermanos de Venezuela que vienen en familia, está tratando la familia completa con los dilemas que han venido sucediendo. Dios está tratando tu vida con ese problema económico que estás atravesando. Dios está tratando tu vida con esa enfermedad que estás atravesando, con esos hijos drogadictos que tienes, con esos jefes insoportables que sabes que los tienes que soportar si no tienes para comer, y que te humillan sabiendo que la palabra siempre exalta a los hijos de Dios, pero aún así recibes humillaciones. Hay algo como que no concatenar y como que no entendemos, y esta enfermedad, ¿por qué la tengo y no la entiendo si es que Dios es amor? Pero vamos a profundizar un poquito, y vuelvo y repito, hay propósito en todo lo que pasa en nuestra vida. Por consiguiente es que Dios lo permite, desde que tú y yo le entregamos el libre albedrío a Él, desde que le entregamos el libre albedrío. Entonces, hay muchas personas, vamos a ver si lo puedo representar, que sufrimos de forma, se llama vertical o horizontal. Es decir, que viene a causa o directamente de Dios, por un vicio, por generacionales o por sea, y otras que vienen horizontal, pero al igual direccionadas por Dios, es decir, que vienen de parte de los hombres, de los seres humanos, directamente, que nos quieren hacer sufrir, que nos atropellan. ¿Para qué? Para vernos derrotados, para vernos mal y para poder comprobar que el Dios quizás que predicamos no existe. Y muchos de ellos son nuestra familia, muchos de ellos son los seres que amamos, el que tenemos al lado, y nos hacen sufrir. Es decir, que Dios permite que nosotros padezcamos persecución, padezcamos sufrimiento por las demás personas a causa del amor que le tenemos a Él. Igual está escrito, que entre más nosotros amemos a Dios y entre más caminemos con Él, más van a venir dificultades. ¿Sí? Más van a venir problemas, más van a venir quizás sufrimientos. Y la pastora nos decía en una predicación, o varias veces, ojo con esa mentira de que tú te conviertes al cristianismo y las cosas por arte de magia se solucionan. No es que se solucionen, sino que empiezas a entender el propósito de cada cosa en tu vida, y eso te hace luchar a pesar del sufrimiento y de la enfermedad que tú estés atravesando. Pero entonces hay estas dos vertientes, directamente de Dios, un trato de Él, o que el libre albedrío de las personas, Dios lo permite, que te lastimen, pero igual todo es con un propósito divino a la final. Entonces vamos a encontrar siempre esas dos posibilidades. Y el error que encontrábamos precisamente en los discípulos era que solamente veían dos posibilidades, o fue él o fue la familia, pero no veía. Hay un error que se llama el error del falso dilema, que es, o eso significa pensar que solamente hay dos posibilidades, o blanco o negro, o sí o no. Y el error del falso dilema no permite ver una tercera o una cuarta posibilidad. Y esa tercera posibilidad en este caso era que Dios quería que, por medio de su Hijo Jesucristo, manifestar toda la gloria y la honra a través de la ceguera de nacimiento de ese varón, cuando Cristo hiciera lodo y lo colocara en sus ojos y fuera sano después de muchos años después. Había una tercera posibilidad. No habían dos, había una tercera, que no eran ni culpa del cieguito, ni culpa de las maldiciones generacionales, sino que era que Dios lo había permitido para manifestar su gloria delante de muchas vidas
y delante de los fariseos de ese momento. Y ese fue el propósito. Como cuando a veces nos preguntamos, pobre Judas, que supuestamente nació para entregar a Cristo. Pero lo que no sabemos es que Dios todo lo sabe. Antes de que nos enviara a la tierra, Dios todo lo sabe. Y sabe los que van y los que no van a ser salvos. Y conforme a eso les pone propósito. Pero realmente nos deja escoger. Como cuando lo vimos en el libre albedrío. Listo. Vamos a ir a Primera de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 19 al 21. Mira lo que dice la versión Reina Valera. Porque esto merece, ¿qué cosa? Aprobación. Si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente, pues ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigas sus pisadas. Amén. Vemos esta tercera posición, más ilustrada en esta palabra. Muchas cosas vienen a nuestra vida y muchos sufrimientos tenemos, dice la Biblia, que tenemos que soportar para que sea glorificado el nombre del Señor a través de nosotros y que Dios se manifieste en tu vida y en mi vida. Porque qué gloria tiene que si pecando y siendo pecadores nos abofeteen, nos enfermemos y suframos, cuando ese es el merecido castigo o ni siquiera el merecido castigo, es la consecuencia. Que si tú, exaltando el nombre del Rey, siendo recto o recta como Job, siendo una persona firme en los caminos del Señor, tratando de hacer las cosas bien, seas abofeteada y abofeteado, sufras y te enfermes. Eso sí tiene galardón, porque dice Jesucristo en su palabra, y no lo digo yo, Él nos enseñó a que así se hace. A que así se hace. El que Él sufrió siendo bueno, no siendo merecedor de ningún sufrimiento, y sufrió de los peores daños espirituales, almáticos y físicos, desde el rechazo en el vientre de María, comenzando por ahí, hasta su muerte y muerte de cruz. ¿Él lo merecía? No. ¿José merecía que lo metieran en un pozo y que lo metieran en la cárcel? ¿Y eran buenos? ¿Rectos? Como Job. Entonces no sé si de pronto ya tú vayas a empezar a ver respuestas del por qué todavía no ha sido quitado ese aguijón que te lastima en tu vida, del por qué esa enfermedad que tienes no se ha quitado, o el por qué cuando piensas, cuando te han ministrado sanidad, cuando te han declarado palabra, cuando has hecho y deshecho, mejor dicho, sigues igual. O eres sanado de la forma que no esperabas y que no querías. Entonces, aquí encontré también 3 puntos que anoté para que queden registrados en el video si tú estás anotando. Mira, el sufrimiento no viene, el sufrimiento viene, mejor bien, puede venir por 3 causas. Primero, pues por causas de las generaciones, o sea, pagas algo que de pronto tú no merecías pagar, y como no has decidido con Cristo cerrar el ciclo, y si Él quiere cerrarlo, pues podemos padecer. Segundo, a causa de la consecuencia de nuestro pecado, pueden pasar pues muchas cosas, ¿verdad? Porque el pecado pues trae consecuencias. Y tercero, algo que de pronto no habíamos contemplado en las enfermedades, son nuestros malos hábitos de vida.
Señor, estoy enfermo del estomaquito, me duele, ¿qué maldición ha caído sobre mí? Y Dios te revela que se llamaba morcilla, se llamaba la grasa de las empanadas, se llamaba la Coca-Cola, las papas fritas, las hamburguesas, el tocino con queso. Te revela que eso era. Y tú vienes donde la pastora o vienes, ayúdenme a orar por este espíritu de rey. Sáqueme fuera este retorcijón. Y por más de que se estén orando, eso no va a salir, porque Dios te quiere enseñar de que te tienes que cuidar tu cuerpo y mejorar el hábito alimenticio igual que yo. Tenemos que hacerlo. Tenemos que salir a trotar, cardio, todo lo que dicen los médicos y lo que dicen en los grandes programas de fitness y todo eso. Sin exagerar. Y siempre controlado con el médico, porque también he escuchado que mucho ejercicio también es malo y que no todo el mundo puede exagerar en ejercicios. Pero siempre hay otra posibilidad, no necesariamente son maldiciones generacionales, no necesariamente es que pecaste. También pueden ser los malos hábitos de vida, como te lo estoy mostrando. Pero hay algo maravilloso, por lo cual viene el sufrimiento y por lo cual viene la enfermedad en nuestra vida, y es porque Dios quiere manifestar su gloria contigo y está siendo una vasija de honra útil para Él, para que Él manifieste su poder delante de los hombres y de las vidas, como muchos testimonios que hemos visto aquí en la iglesia, y como por ejemplo presentaba, creo que se llama la muchacha que nos contaba Tatiana, que tenía una enfermedad muy grave, algo de su bebé, y que aún así tuvo su bebé cuando le dijeron que no iba a volver a tener bebés, y se crió el bebé después de que inclusive estaban sus partes afectadas, y se crió de una forma milagrosa porque ya estaba el bebé antes de que le hicieran ahí una cirugía en su sistema reproductor, y un milagro. Y Dios lo permite por eso, porque hay propósitos. Inclusive, mira, aunque te asombres, hay personas como ese ciego, que quizás ese ciego no vino aquí como Pablo a escribir más de la mitad del Nuevo Testamento, ese ciego quizás no vino como tú a predicar, a tener muchas iglesias y a hacer muchas obras misioneras, sino vino con un propósito, ser ciego y que Jesucristo lo sanara y quedara registrado en la Biblia, y ese fue su propósito. Y ya, tal vez. Entonces se va para el cielo. Pero cada uno tenemos propósito. Pero el propósito, tanto sea como el del cieguito, de ir y manifestar el testimonio de que fue sanado, o como el tuyo, que es ir a predicar por las naciones, o como puede ser ir y barrer todas las iglesias de las naciones, o ir a cuidar las puertas en las iglesias de las naciones. Todos los propósitos tienen que ser cumplidos para que allá agrademos a Dios cuando estemos delante de su presencia. Porque el pago Él lo da igual, independientemente de la función y la hora que Dios, de la función y el tiempo, que Dios te haya puesto a trabajar en su obra, como Jesucristo. 33 años de vida, 30 años de vida preparándose para 3 años de ministerio pronto, pero el cierre final, un sacrificio de amor por cada uno de nosotros. Solo 3 años, 3 años de su ministerio. A veces personas que duran 20 años en el ministerio se mueren con Cristo, pero ¿por qué se fue y por qué murió? Porque el Señor me lo quitó. Y nos ponemos tristes. No, es el propósito. Si Jesucristo duró 3, pues nosotros 20, antes le fue mejor. Pero sufrimos por esa clase de cosas, y Dios nos quiere abrir un poco más el panorama de esto. Por eso, mis queridos hermanos y hermanas, nunca nos atrevamos a juzgar a los demás cuando estén sufriendo o padeciendo enfermedad, porque eso sí que conozco. Mire, yo conozco muchas iglesias, pero no porque me la haya pasado brincando de iglesia en iglesia, sino porque trabajé en un directorio cristiano donde tenía que vender pautas cristianas para gente cristiana que tuviera negocios cristianos y todo cristiano. Y tenía que ir a los cultos y montar un stand en la parte de atrás para esperar que se acabara todo el culto, los 2 cultos, y esperar, hermanito, bienvenido, sígale, le comento, le tenemos una propuesta financiera, no sé qué, para hacer crecer su negocio. Pero escuchaba todos los cultos, veía todo lo que hacían en los cultos de casi todas las iglesias de Bogotá. Desde que tenía más o menos unos 28 años, 25 años, empecé a conocerlos.
Y conocí todo, pero era por eso. Pero si se aguanta el culto, pues perfecto. Ya cuando yo salga a los hermanitos, después de la cooperativa, que vayan y lo busquen en la parte de atrás, que ustedes les hablan. Sí, pastor, muchas gracias por la oportunidad, ya me hacía. Trataba uno de investigar de pronto que la doctrina fuera X o Y, pero pues era muy difícil. Y se veía de todo. Entonces, por eso digo, conozco tantas cosas, las tengo acá, pero gracias a Dios sigo porque hay cosas que a veces uno ve que dice, no, mejor no. Y algo así me pasó. Bueno, por eso no seguí el catolicismo. De pronto para algunos que no sabían, yo iba a ser cura supuestamente, porque a eso me metieron mis padres. Y estudié en el seminario para ser sacerdote. Y cuando empecé a ver homosexualismo, y lo digo abiertamente porque lo vi, y no temo sostenérselo a quien sea que vi el homosexualismo, me hice echar porque no me querían sacar. Me tocó hacerme echar del colegio, hacerme sacar. Cuando iba corriendo a decirle al padre mayor, al rector, mire que yo vi allá en el potrero esto y esto, no hay problema, muchachos, cosas de muchachos. Y decía, no, esto no está bien. Y bueno, en fin. Y así conoce uno muchas cosas en diferentes cosas que sabe que no están apegadas a la palabra de Dios. Y lamentablemente en las iglesias cristianas también se ve. ¿Sí? De que, por eso nosotros aquí en Natal nos empeñamos y nos empeñaremos por dar la sana doctrina, la que está pegada a la palabra. Y si algo no está pegado a la palabra, inmediatamente le pido a Dios que enmudezca nuestra boca. Que se trabe la boca en plena predicación. Porque solo queremos que Él hable, que Él sea el que hable. ¿Para qué hablar yo? ¿Para qué hablar la pastora, los líderes? ¿Para qué? Si eso no va a dar fruto. En cambio, la palabra de Dios sí va a dar fruto. Por eso es importante que cuando tengas la oportunidad de predicar, predica lo que está en la palabra. Y ya. Amén. ¿Listo? Entonces, vimos que en estos casos, donde tú sufres injustamente, te conviertes en una víctima. Entonces vemos, por ejemplo, y que espera que nos ponga ejemplo mis hermanos venezolanos nuevamente. ¿Usted tiene la culpa de que Maduro esté haciendo toda la locura que estaba haciendo? No, pero que tiene que sufrir por causa de algo que no es su culpa. Está sufriendo por algo que ustedes no tienen nada que ver ahí. Por las decisiones de otra persona están pagando. Esos son víctimas. Entonces muchas veces sufrimos porque Dios permite que seamos víctimas. Como Jesucristo fue víctima de los romanos y de los judíos fariseos de esa época, víctimas, y sufrimos, pero con la cabeza en alto, porque sabemos que Dios va a hacer algo en el momento exacto, en el momento perfecto, en el momento preciso, para rescatar tu vida y para rescatar tu vida de eso en que te encuentras, llámese enfermedad o sufrimiento. Mire, por ejemplo, Nick, ¿se han visto a Nick? El que no tiene bracitos ni piernitas, no tiene bracitos ni piernitas. Y cualquiera diría, pobrecito, ¿quién pecó, él o sus padres? ¿Para qué? No, ni él ni sus padres. Él nació así porque se manifestó impactantemente la gloria en este varón que predica por muchas naciones a personas que le falta una pierna, que le falta un brazo, que le falta un dedo, diciéndoles que a mí me faltan mis extremidades completas y estoy aquí predicándoles. Es porque tú puedes, es porque puedes. Y a veces, sobre todo a los jovencitos, jovencitas les sale un barrito aquí, ya se quieren suicidar. O de pronto no es un barrito, de pronto es una nariz en el barro. Y ya te quieres tú, acabar. No, pero es que usted viera, hermano, es que yo tengo las patas chuecas, por eso me pongo la falda ancha. ¿Pero puedes caminar o no? No, pero es que miren que como estoy de gordita, de gordito. Pero comes. Puedes comer. Agradece que puedes comer. Mi esposa ahorita no puede comer. Come. Y puedes hacerlo. ¿Por qué vemos siempre lo malo, lo que no podemos? Cuando debemos ver lo que sí podemos y agradecer lo que podemos hacer, que quizás otros no pueden, como Nick que no puede caminar. Entonces busquemos siempre lo bueno. Así encontramos a muchos. No sé si ustedes hayan escuchado a Fernando Soriano, un testimonio impactante, un gran evangelista, que él antes se inyectaba heroína y en una de estas se inyectó sida con una jeringa untada o contaminada, perdón. Y ahora ¿qué pasa? Le ha pedido 1000 veces, sáname Dios. Y Dios no lo ha sanado. Pero ¿saben qué pasa? Que él colocó
llamémoslo, no es que sea fundación, pero es una campaña que se llama SIDA versus Vida, y se han convertido más de 50.000 jóvenes al cristianismo y muchos enfermos a través de su testimonio. Y sigue con SIDA, pero no muere, porque tiene un propósito con la enfermedad, tiene un propósito con el sufrimiento. Predicadores que yo he conocido que les faltan piernas, que les falta, no voy a decir, porque igual se denomina cristiana esta iglesia, pero que decían que una persona que tenía alguna discapacidad no tenía el derecho de predicar porque era impura. ¡Qué barbaridad! Pero bueno, entonces vamos a encontrar que hay esas posibilidades y nunca nos atrevamos a juzgar a otros porque no sabemos si lo que están atravesando es porque Dios está manifestando su gloria y tú juzgando. Eso debe ser que tiene pecado oculto, eso debe ser, o sus padres, que terribles. Ojo con eso de que a alguien le pasa algo a tu hijo, sobre todo porque son las mamás y papás especialistas, en que le pasa algo malo a tu hijo y dicen, eso le pasa, ¿sí ven? Por cabezón, por cabezadura. ¿Cuántas veces no le dije? Y resulta que no era por eso, es que Dios está manifestando algo en nuestros hijos, porque seguramente Él quiere demostrar su gloria con ellos, pero jamás nos atrevamos a juzgar estas cosas, porque solamente Dios es soberano y solo Él sabe por qué permite las cosas. Y encontramos dos posiciones, en cuanto al tema de la sanidad. Yo quiero exponerlas para que las conozcamos. Uno dice que no es posible, por muchos ejemplos de la palabra, que nosotros estemos diciendo, bueno, y si es cristiano, entonces, ¿por qué no se sana? Si es que Dios quiere que todos estemos sanos. Entonces, no, eso no puede ser. Venga, siéntemelo aquí, hágame el favor, y empecemos a reprenderle toda esa enfermedad hasta que se vaya. Vamos a orar para que le salga la pierna al que no la tiene hasta que le salga. Ojo, te voy a decir, no estoy diciendo que Dios no lo puede hacer, sino que cuando la posición es extremista, estoy hablando de los dos extremos, nosotros buscamos el equilibrio, es decir, el equilibrio bíblico, no el equilibrio de nosotros. La posición, que la Biblia tenga más peso teológico. Dice, salga pierna, salga, y si no le sale la pierna, entonces Dios no existe, se acabó, el pobre muchacho era pecador, el pobre Nicky no le salieron los brazos nunca, es muy mal. Y resulta que no, es que el propósito de Dios era que estuviera así, enfermo de esa forma. ¿Cuánto no oramos por Moni? Pero ya lo creyó, hasta de pronto la vesícula se le sanó y se volvió a llenar, no sé. El caso es que cuando ya se volvió a revisar, los cálculos estaban más pequeños. ¿Por qué? Ni idea. ¿Cómo se van a achicar? O se agrandan o se desaparecen, pero se achicaron, pero no sé. Entonces es algo muy raro. Dios quería que sanara así. No, Él quería enseñarnos que los médicos, como la pastora también, son muy importantes y que no como algunas sectas dicen que no a la transfusión de sangre, que no a determinadas cosas, porque eso no es espiritual. Cuando Dios creó a los médicos y las posibilidades científicas para ser sanados. Entonces esa posición dice, ojo, porque dice, por ejemplo, decían, imagínense a Pablo, yo declaro que me quita el aguijón y punto. Y Dios, pues, decrete lo que usted quiera, pero no se la quito. Entonces, imagínese a un Jesucristo orando en el Getsemaní, Señor, yo soy Dios, y Él sí que decreta, porque Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Decreto que esto no va a ser así, yo no me voy a morir acá, va a venir un milagro, los voy a despreciar a todos, voy a inventar cualquier locura, y ya, salvos, siempre salvos. Él no hizo eso, ni decretó, ni declaró, ni gritó, ni se desmayó, ni brincó, sino dijo, Señor, por favor, si tú quieres, pasa de mí esta copa, pasa de mí este sufrimiento que tengo que pasar, quita de mí el hecho de tener que recibir el pecado de todo el mundo encima mío. Si es posible, pero que se haga tu voluntad, Padre, y no la mía. La manera correcta de esta posición es que uno debe orar a Dios para que, si Él quiere, se quite ese sufrimiento, esa enfermedad de tu vida. Y esta es la otra posición que toman los versículos, que dice, yo le digo a esta montaña que se mueva y se tiene que quitar.
Porque la palabra dice que si tengo fe como un grano de mostaza, la montaña se pone aquí y se pasa acá. Es otra posición y también está bíblica. De que se quita porque lo digo con mi boca. Y lo dice la Biblia. También puede ser. Y hay otro donde dice todo lo que atares en el cielo o desatares, así mismo se hará en la tierra. Yo les pido a mis hermanos que ustedes y yo aprendamos siempre a leer la palabra por nosotros mismos, bien clarito. Porque por la pereza de leerla es que nos llevamos de lo que nos enseñen o un extremo o el otro. Yo busco el equilibrio en que, el poder y la vida está en mi boca. Entonces con mi boca también. La posición está también ahí, posible. Pero Dios lo que sí me enseña, o lo que yo puedo entender en el equilibrio, es que irrefutablemente yo debo orar, y al orar yo confieso con mi boca y confieso su palabra, pero le pido a Dios que me haga entender el propósito de lo que yo estoy pasando. Y si Él quiere, Él sana a todos y lo sana. Si Él no quiere, no. Entonces, que Dios sana, claro que sana. Que milagrosamente, si Él lo quiere, sí. Si Él lo quiere sobrenatural, también. Si Él lo quiere con el médico, también. Lo que yo quiero y Dios quiere que entendamos es que Él es soberano y que Él te va a sanar a través de una posición o de la otra posición, pero Dios te va a sanar. Porque hay algo que irrefutablemente tienes que tener y que ninguna de las dos posiciones quizás la ha contemplado, y es que sin fe es imposible agradar a Dios, y con la fe es que yo puedo creer que hay algo especial allí, que sea con un médico o que sea que siga con la pata coja o que sea como sea, yo sigo el propósito de Dios y me voy a ir con Él, que es lo que me interesa. Porque no me interesa tanto si tengo la enfermedad o no, no me interesa tanto si tengo el problema del sufrimiento o no. Me interesa es para dónde me voy a ir cuando me vaya de acá, porque es que allá sí tengo la seguridad de que no voy a estar enfermo, ni que va a haber sufrimiento, sino que es la felicidad inimaginable. Y por desgastarme en buscando lo que se llaman las añadiduras, descuido lo principal, que es buscar el reino de Dios, la salud, el que se sale el cáncer, el que se sale una enfermedad así, Dios le llama añadiduras. El que tengas tu casa, Dios le llama añadiduras. El que tenga tu carro, Él lo llama añadiduras. Él llama propósito principal, es busca mi reino. Y el resto de cosas las hablamos, las miramos por el camino. Pablo, busca mi reino, predica mi evangelio. El aguijón, después lo contemplamos. Ya miramos. Es eso. Por eso, iglesia, creo que entiendas que porque nosotros venimos a la iglesia es a buscar el milagro, a buscar la añadidura, a buscar la sanidad, cuando tenemos que venir a buscar a Dios. Y si Dios quiere, porque Él es soberano, nos va a sanar. Si no quiere, no. Y si no te quiere sanar, no es porque Él sea un Dios malo, sino porque Él va a manifestar su gloria en ti, en esta enfermedad que estás atravesando, en este sufrimiento que estás pasando. Él, tarde que temprano, va a manifestar su gloria y va a hacer de ti una persona muy diferente, mucho mayor, mucho más entendida de Dios. Porque se va a manifestar de esa forma, como se manifestó en este ciego de nacimiento. Es lo que Él va a hacer. Amén. Ejemplo, mi abuelito cuando estaba enfermo, lo primero que a mí se me ocurrió, ¿dónde está la pastora? ¿No? El que pueda ir, vaya la vecinita, Mariela, que es cristiana, vaya a orar para que se sane el abuelito. Cuando Dios me hace entender, hombre, su abuelito ya es salvo, pues creo que no sé. Entonces, ¿no le parece mejor, en vez de pedir oración por sanidad, primero que ore para que sea salvo? Porque si es salvo, si se muere no hay problema, pero si se sana y no es salvo, entonces ¿qué problema? Es tremendo. Pero más bien oremos para que la tía, para que los enfermos sean salvos primero, y luego sí, que venga entonces la añadidura, que es la sanidad del cuerpo, del alma, del espíritu, ¿sí? Pero lo primero es la salvación, porque es para lo que vinimos. A eso vinimos a la tierra, a buscar la salvación, a que Dios nos transformara para poder prepararnos a vivir una eternidad juntamente con Él, porque no cualquiera entra al reino de los cielos, sino alguien que esté preparado por Jesucristo directamente aquí en la tierra, a través de su Espíritu Santo, que Él nos dejó. Entonces, como decía Pablo, para mí el vivir es en Cristo y el morir es ganancia, ¿sí? El sufrimiento y la enfermedad sirven para formar algo grande en ti.
algo muy grande en ti. Amén. Entonces, siempre busquemos la gracia y la gloria de Dios en todos los sucesos que a nosotros nos acontezcan. Alguien que por favor me lea rápidamente Job 16, de 2 al 5. Job 16, de 2 al 5. Muchas veces he oído cosas como estas: consoladores molestos sois todos vosotros. ¿Tendrán fin las palabras vacías? ¿O qué te anima a responder? También yo podría hablar como vosotros. Si vuestra alma estuviera en lugar de la mía, yo podría hilvanar contra vosotros palabras y sobre vosotros mover mi cabeza. Pero yo os alentaría con mis palabras, y la consolación de mis labios apaciguaría vuestro dolor. Amén. Miren, los amigos de Job, en vez de decir, bueno, vamos con el hermano, vamos a llevar una palabra de parte del Señor, vamos a darle una oración, se fueron para recordarle que de pronto él había pecado, pero no estaba enfermo. Y decía, oh, no, personas como ustedes sí son terribles. Eso es lo que está diciendo en ese versículo. ¿A eso vinieron? Si yo, claro, para ustedes es muy fácil hilvanar sobre mí, tejer sobre mí, porque no están pasando mi situación. Ni ustedes tienen lepra, ni ustedes se le murieron sus hijos, ni ustedes están pasando la situación que yo estoy pasando. Tan fácil que les hablar a ustedes. Por eso hoy me decía, ¿cómo le hablamos a una persona que esté padeciendo algún sufrimiento? Ojo, ¿cómo le hablamos a una persona que esté padeciendo un dolor? Pero aún así, mire, estas personas que supuestamente fueron, y lo hacían con buena intención quizás, pero es que no hicieron el sufrimiento de las personas, los hermanos. Y estas personas lo que salieron fue antes consoladas y edificadas por Job. Fueron por lares, salieron fue trasquilados porque pensaban mal. Ahora, mira la confianza tan tremenda de Job. Alguien que me lea, por favor, Job 13. Job capítulo 13, el versículo 15. Ahí cerquita. He aquí, aunque él me matare, en él esperaré. No obstante, defenderé delante de él mis caminos. Amén. Aunque él me mate, aunque Dios a mí me mate, dice la Biblia. Dice Job, yo sigo confiando en él y no me interesa si él me matara. Porque esa es la confianza de Job. Y nosotros seguimos obsesionados en las añadiduras, en decir, Dios, no me amas, porque no me has querido sanar el juanete, lo que sea. No me has querido ayudar en esta situación, Dios. Entonces, es tremendo, porque Dios sí decía, aunque me maten, Dios me mate, yo confío en él y mátame si quieres, decía Job, porque él sabe en quién está confiando. Cuando una persona piensa así, créame que yo sé que Dios lo sana. Es que es tremendo, es que de hecho a Job lo sanó y le dio 3 veces más de lo que tenía, porque es tremendo. Cuando una persona es cambiada. Mira, ¿qué dice Juan? Yo sí les quiero leer con el micrófono y todo, porque esta palabra es impactante. Juan 14:11. Juan 14:11. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Amén. Y entonces, de cierto os digo, que el que en mí cree en las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. amén. Aquí en esta palabra hay que tenernos un momentico, porque cuando dice que nosotros haremos cosas mayores, créeme que no se refiere a las añadiduras. Porque si fuera por eso, si Jesús caminó sobre el agua, ya tendría que haber testimonios de gente que caminara sobre el aire, qué sé yo, si fueran cosas mayores. Imagínate en esa época que era la obsesión de Jesucristo, ir y hacer discípulos, ir y hacer amor de Dios en las ovejas, en las vidas. Cuídeme, Pedro, las ovejas si de verdad me ama, apaciéntelas. Era su anhelo de Jesucristo. Y cuando él dice ustedes harán cosas mayores, se refiere a eso. Claro, nosotros ahora ¿qué tenemos? Antes había imprenta así como para repartir volantes, no. Había Face, WhatsApp. Nosotros tenemos herramientas mayores que él en esa época para generar más cosas.
Es decir, para poder predicar y expandir más el Evangelio, para poder crecer más el reino de Dios y su justicia en cada vida. Por eso, hermano, prepárate, porque este es el propósito por el cual quizás tú sufres, por el cual tú y yo hemos padecido enfermedades. Yo todavía tomo la pepa para la hipertensión todos los días y no le digo a Dios que como Él hace como Él quiere. Pero la idea es que mi vida, con o sin hipertensión, siga predicando el Evangelio para que se cumpla lo que Él le dijo a Pedro: si verdaderamente me amas, predica, cuida, bendice a mis ovejas, a mi rebaño. Eso es lo que Él quiere. Esas son las obras mayores que hace el Espíritu Santo. Amén. El mayor milagro que puede haber en la vida eres tú. Eres tú, soy yo, transformados. ¿O acaso no recuerdas lo que eras antes? ¿No recuerdas cómo Dios te rescató de lo de aquí? Han habido testimonios de mi pastor, mi hermano Albeiro, de muchas personas, el mío, que Dios nos ha sacado de cantidad de cosas horribles. Y el domingo tendré un espacio para contarles, porque yo también conocí brujería, hechicería, quise practicar todo eso, lo conocí, buscando, como siempre, ramoneando, dice por ahí. Encontraba lo que no se me había perdido. Y Dios me sacó de todo eso, ¿sí? Entonces nadie puede argumentar en contra de una vida transformada. Porque si vemos en las redes, en la televisión, hay una persona que transformó, no sé, Don Geriondo, un actor, un cantante transformó. ¿Qué va? ¿Qué se va a transformar? No lo pueden creer. ¿Y por qué no? Claro que es posible. Y es el mayor de los milagros que puede haber. Que una vida se transforme. Que bueno, volvió y cayó, pero bueno, y se levantó. Que Juan Luis Guerra cambió. Que Ricardo Montaner habla de Cristo. ¿Cómo así? Pues no lo pueden creer las vidas. Y nadie puede argumentar en contra de una vida que ha sido transformada. ¿Sí? No tengo ni idea, no sé, que ahí en Juan 9, donde estábamos en Juan 9:25, mira lo que dice el texto que está más adelante, lo del cieguito, dice el 25. Entonces él respondió y dijo: si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Hablando de Jesucristo, que decían: es un pecador. Bien, yo no tengo ni idea. No sé qué pasó, lo que sé es que Dios a mí me sacó del lodazal en que me encontraba. Y ese milagro es mayor que cualquier otro. Es mayor que la sanidad de una enfermedad. Es mayor que cualquier cosa que te imagines. Que tu vida y que mi vida ahora sea diferente, transformada por el poder de Cristo. Eso es el mayor de los milagros que puede existir. Y que aunque la gente, como dice una canción por ahí de rap, no lo puedo creer. Lo estoy viendo y no lo creo. Es el vecino, se ve distinto, se ve diferente, no como le pasó al cieguito. Este no puede ser. Entonces nosotros debemos testificar siempre: hermano, tómese una polita. No, ¿por qué? Soy cristiano. También una bailadita. No, yo soy cristiano. No, ¿qué tiene que seas cristiano? O que no seas cristiano. No. Tú siempre tienes que recordar: no, es que yo ya no necesito del licor, no me llena Cristo. La niña no necesita tener relaciones sexuales. No, porque soy cristiana. No, es porque Dios llenó mi vida y es más que suficiente. Amén. Porque por eso es que nos catalogan: ¿qué es un cristiano? Sí, eso es lo que no toma, no fuma, no bebe. Y eso no es ser cristiano. Nosotros no necesitamos de esas cosas porque sencillamente Dios nos llena tanto que no caben. Y si caben es porque no estás muy lleno de Dios. Entonces, eso es lo importante que tenemos que tener en cuenta: dar testimonio de ese sufrimiento por el que estás pasando. No todas las enfermedades y los sufrimientos son a causa de que has pecado o de las generaciones. ¿Amén? Amén. Esta es la respuesta a la primera pregunta. Del inicio, no. Vamos a hacer un resumen. Job, recto, juicioso. ¿Y qué pasó? Todo lo que sufrió: perdió hijos, la salud y sus posesiones. Epafrodito, por tiempo no puedo leer, pero cuando leas Filipenses capítulo 2, Epafrodito, ¿quién fue? Uno de los mayores ayudantes y compañeros de Pablo. ¿Y qué le pasó a él? Se murió. ¿Y Pablo lo pudo salvar? No. ¿Y usted quién era Pablo? Y Pablo ni siquiera registra que haya hecho algo ahí para que.
orar, pero no, Dios no se lo llevó, tenía un propósito. Ese fiel compañero. Bueno, Pablo mismo, el aguijón. Muchos dicen una enfermedad, otros dicen que es el total y continuo sufrimiento que tenía al predicar el evangelio. ¿Qué pasó con él? Quítame este aguijón, quítamelo. Y Dios dijo, no. ¿Por qué? Porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Mi poder, dice el Señor, se perfecciona en tu enfermedad. Mi poder se perfecciona en lo que estás sufriendo y padeciendo en ese momento. Así que cuando te sientas muy débil en tu enfermedad, cuando te sientas muy débil en el sufrimiento que estás pasando con tu familia, con tus hijos, económico, lo que sea, di: fuerte soy, porque Cristo me hace fuerte. Amén. Amén, porque para eso es que Dios lo está permitiendo. Otro, Timoteo. ¿Recuerdan a Timoteo, el joven compañero? ¿De qué vivía? Enfermo del estómago, continuos dolores estomacales. Una vez le dio, cuenta a tiempos actuales, una soltura, un dolor de esos que sabe cuántas empanadas se comió, con lechona y todo, y que ni con alcacerse ni con nada se le sana. Pablo no registra de que ahora mismo nada, no. Tome vinito, que eso es bueno y curativo. Ahora toca curar a los que toman mucho vino. Pero toma vinito, a ver. Y bueno, se manifestaba porque a pesar de las enfermedades, a pesar del aguijón, a pesar del hueco allá con José, a pesar del sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo, ¿qué pasó? Se manifestó el poder de Dios en las vidas. Dios, ojo con esto, te puede sanar y te puede quitar tu dolor y mi dolor, como, cuando y como Él quiera, porque es soberano. Eso es lo que tiene que quedar claro en esta noche. Él es soberano. Que no haya actuado Él como tú quieres no significa que no vaya a actuar o que no te ame, sino que Él te está preparando para manifestarse cuando menos lo pienses en tu vida. Y prepárate, porque Dios lo va a hacer. Eso sí, siempre ora, nunca dejes de orar, porque algo que muestran todos los anteriores, Job, Timoteo, Pablo y el mismo Jesucristo, es que cuando padecían enfermedad, cuando padecían dolor, lo que hacían era orar antes de cualquier cosa. Antes de ir a la iglesia, esas que ponen hoy, venga acá, que van a haber no sé cuántos milagros, venga acá, va a entrar a tanto, o yo no sé, o venga que se van a vender las pañoletas sanadoras. Y venga, pues lo digo porque vi que lo mismo por respeto, la esposa de un apóstol diciendo que la pañoleta del uno, la pañoleta del otro, que valían $10. Y que lo sanaba, y que hacía diferentes cosas cada pañoleta. Y sí, claro, pues ¿quién no quiere un milagro? Sino el que no está enfermo del juanete, está enfermo que le dio un ataque caspa, que le dio un dolor de estómago. Allá van y se amontonan, o tienen un familiar. Pero nunca, hermanos, nunca jamás, y los que me escuchan por las redes, jamás tratemos de que las personas vengan a Cristo por un milagro, porque no duran, se van, caen en tierra que no coge raíces, porque no se les da el milagro, o como ellos querían, y se van. Prediquemos a un Cristo vivo, a un Cristo soberano, que hace como Él quiere. Y si yo voy a su iglesia me sana, no tengo ni idea, compruébalo tú mismo y ve, porque Él hace como Él quiera. Y entonces, ahí sí harás prosperar tu camino. Todas las cosas saldrán bien, como dice la Biblia. Cuando predicamos de la forma correcta, es decir, no trayendo a la gente con manipulación. Recordemos que esa hechicería nos ha enseñado la pastora. Y si yo le digo a la gente, vengan acá por su milagro, vengan que hoy hay milagros, hoy aquí hay cojos que sanan, saltan, ponen la música, etcétera, todo, ojo con eso. Porque es querer vender como la salvación o como que venga acá y no, eso no es así. Él hace como Él quiere y punto. Y se acabó. ¿Que si me va a sanar? No sé, es que no lo sé. Dios lo único que sé es que tiene un propósito contigo, con o sin enfermedad, con o sin el problema que tienes, pero tiene propósito. Cuando tú y yo aprendemos a vivir con ese propósito aquí en la cabeza de que Dios va a hacer algo en cualquier momento, que va a quitar este sufrimiento o esta enfermedad, o que si deja la enfermedad
la enfermedad se viene a convertir en un milagro de vida para mí. Entonces cuando vas a decir, ahora sí entendí. Amén. Amén. Porque cuántas niñas que fueron violadas, maltratadas por años, cuántas mujeres golpeadas por sus esposos, personas que sufren, ahora ya restauradas, hablan a otras niñas, a otras mujeres, y ellas que dicen, si ella pudo, yo también puedo. Para eso también Dios lo permite. Amén. Y si Él puede vivir sin bracitos ni piernitas, yo por qué no voy a poder vivir con esta maluquera o lo que sea. Amén. Amén. Listo. Entonces, este es el mensaje para hoy. Vamos a cerrar nuestros ojos sin dormir.